Busquemos en esta noche en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje que hoy tú nos traes, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú dándonos la iluminación de tu Santo Espíritu, que podamos entender, Señor, este mensaje, y que sean tus palabras en mi boca, no las mías, sino las tuyas, Padre, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, continuando con el discipulado que llevamos cada miércoles, hemos estado hablando acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo, y una de esas doctrinas que hemos estado estudiando es solo Jesús salva. Esta es la segunda parte de esta enseñanza, pero voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos mirado hasta el momento para proseguir con lo que nos corresponde hoy. Hemos dicho nosotros que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo. Esta es una doctrina básica, fundamental, en donde se nos enseña muy claramente que en Jesús hay salvación, solo en Él, en ningún otro nombre, porque precisamente Él fue el que entrega su vida por nosotros, en expiación por nuestros pecados, para redimirnos de esa condición pecaminosa de esclavitud en la que el hombre se encuentra. Hemos dicho que el ser humano es un ser caído, es un ser que está viviendo en sus delitos y pecados, separado de Dios. Dice Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. Pero el hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, que es el mismo Dios en la carne. Ese Salvador tenía que ser Dios, porque fuera de Dios no hay salvación, y tenía que ser hombre porque tenía que morir en representación de nosotros. Entonces Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados, y así recibir la vida eterna. Entonces, esto es muy importante que nosotros como cristianos lo podamos entender y tener muy claro, para que así podamos compartir este mensaje. Que Cristo murió por nuestros pecados en las Escrituras, pero que también resucitó, y que en Él hay salvación y vida eterna. En 1 de Timoteo 2:5 dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no, Jesucristo hombre. Decíamos que para llegar a Dios tenemos que ir a través del Hijo. Él es el canal. Por medio del Hijo somos salvos y podemos tener vida eterna. Podemos tener una relación con Dios. Es a través de Cristo. No hay otro mediador. No hay otro camino para llegar al Padre. Lo mismo dijo el Señor Jesús en Juan 14:6, cuando Él dijo: nadie llega al Padre sino por mí. Él es el mediador. Es en el nombre de Él que podemos reconciliarnos con el Padre a través de ese sacrificio, para perdón de nuestros pecados y para vida eterna. También miramos nosotros en Efesios 1:7 algo muy importante que Pablo aquí nos habla. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y decíamos que la palabra redención es la palabra exagorazo, que significa sacar del mercado de esclavo. ¿Sabe lo que hizo el Señor Jesús al morir por nuestros pecados en la cruz? Él nos compra con su sangre y nos saca de la esclavitud, del mercado de esclavo. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado. El que gobernaba nuestra vida no era Dios, era Satanás, el príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia. Ahí estábamos todos nosotros, pero en el momento en que nosotros creímos en este mensaje de la cruz, no solamente fuimos reconciliados con Dios, sino que fuimos comprados por la sangre de Cristo y sacados del mercado de esclavos, de esa esclavitud. Y ahora somos libres. Dios nos hizo libres. ¿De qué? De ese yugo de esclavitud del pecado, de Satanás. Ahora el que gobierna nuestras vidas es Jesucristo. ¿Sí? Si usted ha creído en Él y en la obra que Él ha hecho, porque el que no ha creído sigue todavía muerto en sus delitos y pecados. Amén. Y dijimos también aquí que por su sangre el perdón de pecados, o sea, la sangre de Cristo, al ser derramada, ¿qué es lo que hizo? Lavarnos de nuestros pecados, para que nosotros seamos perdonados según las riquezas de su gracia. Dios tuvo mucha gracia para con nosotros. Él ha derramado un favor inmerecido. Eso es lo que significa la palabra gracia. Él ha sido muy bueno con nosotros. Ninguno de nosotros podemos decir, es que Dios no me ama. Es que yo le he pedido a Dios por algunas cosas y no me ha contestado. Yo me siento solo en mis problemas, he orado y Dios no me ha contestado. Dios no me ama. No, Dios sí te ama y te amó en esa cruz, entregándolo todo por ti. Lo que pasa es que a veces somos tan inmaduros y no entendemos la obra de Dios por nosotros a través de su Hijo. Y cuánta gracia nos ha dado el Señor. Una gracia no solamente para ser salvos, sino una gracia para ser sanados, para ser santificados, para ser provistos en todas nuestras necesidades, porque en la gracia de Dios tenemos todo el paquete completo, como lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 2 de este discipulado, cuando hablemos acerca de la soteriología, que es la rama de la teología que habla de la salvación del hombre. Ahí vamos a profundizar más acerca de este tema, porque pues en el primer capítulo solo estamos tocando aspectos generales, pero esto lo vamos a ir profundizando a medida que vamos avanzando en este discipulado. Entonces, Dios ha tenido abundante gracia, y en su gracia hemos sido nosotros lavados, limpiados por la sangre de Cristo. Y también hemos dicho que la justicia no es por las obras. O sea, yo no soy justificado delante de Dios por mis buenas obras, porque yo sea buena gente. Porque hay muchas personas que tienen esta idea: es que yo soy buena gente, yo no le he hecho nada malo, ¿por qué voy a estar mal con el Señor? ¿O por qué voy a ir al infierno? No, yo soy buena persona. Pero la Biblia dice que no hay justo ni a uno, que todos se han corrompido, porque ese es el estado del hombre. Y es por eso que es Dios salvando al hombre a través de Cristo, a todos aquellos que en Él crean. Y esa es la obra del Señor. Entonces, la justicia no es por obras, no es porque usted se porte bien, Dios lo va a justificar. No, este se portó bien, va para el cielo; este se portó mal, va para el infierno. No es así. Porque todos nosotros, por más buenas obras que hagamos,
nos vamos a ir al infierno si no creemos en el Hijo de Dios. Hay personas que son muy buenas en la sociedad. Usted encuentra gente que son buena gente, no le han hecho aparentemente nada malo a nadie, pero están condenados porque no han creído. Porque se necesita creer en Jesucristo para ser declarados justos. Es decir, Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo y en su obra, Él lo que hace es, ¿creíste? Cuando creíste, la justicia de mi Hijo la pongo sobre tu vida. Se es imputada esa justicia de Cristo sobre nosotros. Somos declarados justos. No es que seamos justos. En la experiencia no, porque seguimos pecando, cometiendo errores, ¿cierto? Pero ya hemos sido declarados justos. Posicionalmente hablando, somos justos delante del Señor por cuanto hemos creído. Por eso dice Romanos 3, 21 al 25. Romanos 3, 21 al 25. Mire lo que dice Pablo también. Dice Romanos 3, 21 al 25. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Cristo está ¿para quién? Para el que cree. Tú eres declarado justo, tú eres declarado santo por haber creído, como Abraham. ¿Recuerdan que poníamos el ejemplo de Abraham? Abraham fue declarado justo sin haber hecho ninguna buena obra, solo por haber creído. Pero esa fe que tuvo en Dios, en Jehová, fue demostrada por obras, porque Abraham obedeció a Dios hasta el punto de querer sacrificar a su hijo Isaac. Qué tremendo. Entonces, la justicia es por medio de la fe, no por obras. Una persona, si quiere ser salvada de la condenación eterna, tiene que creer en Jesucristo. Pero hablamos también acerca de los pasos de la salvación. Decíamos que para que una persona sea salva, primero que todo tiene que arrepentirse de sus pecados. Por eso la predicación de nosotros, la iglesia, a los impíos, a los inconversos, a los que no conocen de Dios, es: arrepiéntanse, porque tenemos buenas noticias en Cristo de salvación, pero arrepiéntanse, arrepiéntanse y reconozcan su pecado para que el Señor lave sus pecados y sean perdonados. Ese es el mensaje: arrepiéntanse y crean en el Señor. Entonces, primero, para ser salvo hay que arrepentirse. Esta palabra arrepentirse, decíamos que es la palabra metanoia, cambio de manera de pensar. Yo antes tenía una manera de pensar muy diferente. Yo creía que yo era bueno, que yo me iba al cielo, cuando iba derecho al infierno. Pero una vez que soy confrontado con la palabra del Señor, me doy cuenta que soy pecador, que he hecho lo malo a los ojos del Señor y que necesito un Salvador. Y entonces, cuando uno se arrepiente, cambia de manera de pensar con respecto a sí mismo, con respecto a Dios, al pecado, y empieza uno a creer en ese evangelio, en esas buenas noticias que nos habla de que Cristo muere por nuestros pecados y que resucita para darnos vida nueva. Entonces, en ese momento, cuando nos arrepentimos, cuando creemos con la certeza, la convicción de nuestro corazón que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, el Salvador, se produce en nosotros lo que se llama el nuevo nacimiento o conversión. Nos convertimos. ¿Y cómo es la conversión? ¿Qué es la conversión? La conversión es el acto del pecador abandonando el pecado para seguir a Dios. Es una vuelta de
180 grados. Tú antes ibas derecho al abismo. Ibas en la dirección incorrecta. Dios te habla a través de su palabra. Utilizó un predicador, una persona cristiana que llegó y te compartió, o tú llegaste a la iglesia, te invitaron a la iglesia y escuchaste este mensaje. Dios habla al hombre, el hombre oye la voz de Dios, se voltea, escucha, se da cuenta que es un pecador, se arrepiente, cree en este mensaje y ahí se produce una transformación interna. Dios cambia nuestro corazón, ese corazón de piedra, ese corazón de impío lo cambia, nos regenera interiormente y empezamos nosotros a seguir a Cristo. Antes seguíamos un camino equivocado, íbamos hacia nuestra propia destrucción, pero una vez que nos convertimos nos volvemos a Dios y empezamos a seguir al buen pastor, a Cristo. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo al buen pastor? A Cristo Jesús. Somos ovejitas del prado del Señor. ¿Qué hacen las ovejas? Siguen al buen pastor. ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si seguimos a Cristo, si Cristo es nuestro pastor, entonces nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. En lo absoluto. Porque es que a veces nos faltan muchas cosas, hermanos. Porque obedecemos a medias. No nos dejamos dirigir por el Señor. El Señor te habla con amor, tiene paciencia y usted sigue metiendo la cabeza donde no tiene que meterla. Te da una dirección, te habla a través de su palabra, a través de tu pastor o de algún hermano en Cristo en la iglesia, y usted sigue metiéndolas de caminar, no corrige. Así hay personas, ¿cierto? Algunos de ellos no son cristianos, no han sido regenerados, pero otros sí son hijos poquito cabezones, duros, ¿cierto? Pero el Señor trata con ellos hasta que ellos puedan menguar, y tarde o temprano, si es hijo, van a obedecer. Una persona convertida se le va a ver en su manera de vivir, de hablar, aún de vestir, todo se mira, porque lo que hay dentro se refleja afuera. Es algo hermoso, el semblante le cambia a uno. Es algo hermoso, empiezas tú a tener una comunión con el Señor día a día, no una religión. Religiones tienen todas las personas, la mayoría en el mundo, hasta los sicarios tienen una religión, ¿sí o no? Le oran a la Virgencita y besan así el cartucho, que le peguen la frente, que no falle, ¿sí? Y le oran a la Virgen y supuestamente a Dios. Son creyentes. Dirá alguno por ahí, son creyentes, bien religiosos, pero eso no es la fe bíblica. La fe bíblica no es una fe religiosa, es una fe verdadera, cimentada en la palabra del Señor, que nos lleva a un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, de conducirnos. Amén. Ahora vamos a seguir con los elementos básicos para la salvación. Hay dos elementos para la salvación que Dios ha puesto a nuestra disposición para que seamos salvos. El primer elemento básico para la salvación es la gracia. Tito 2:11. Mire lo que dice Tito 2:11. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. La gracia del Señor se ha manifestado a toda la humanidad. Hay un grupo de
cristianos, hermanos nuestros, que creen en la teología reformada, lo que se conoce como el calvinismo. Ellos dicen que Jesucristo murió no por todos los hombres, sino por un grupo de hombres, de los escogidos. Que Dios miró al hombre, que era una criatura depravada, que no podía ni creer siquiera. Entonces Dios los elige incondicionalmente, y a esos que elige incondicionalmente Jesús muere por ellos, y hablan de una gracia irresistible que es solamente para los escogidos, para que ellos sean salvos, y una vez salvos permanezcan siempre salvos. Eso es lo que dice el calvinismo. Pero cuando venimos a la palabra del Señor y empezamos a escudriñar bien las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que no es eso lo que enseña la Biblia, que esta gracia es para todo el mundo y que sí se puede resistir, y que Jesús muere por todos los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Al mundo, no fue a los escogidos. Dios no escogió incondicionalmente al hombre. Dios los eligió, pero porque sabía que ellos un día le iban a creer. Y a esos que le creen, Dios los salva. Pero eso está disponible para toda la humanidad, para todo aquel que en Él cree. Por eso no podemos parar de predicar, porque van a haber unos que sí van a creer, que van a responder ante este mensaje, hermanos. Y eso es hermoso. Entonces la gracia es la fuente de la salvación. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Si Dios no hubiese tenido gracia para con nosotros, no hubiésemos podido ser salvos. Es por su gracia. Amén. Y el otro elemento básico para la salvación es la fe. Efesios 2:8-9. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2:8-9? Que lo hemos leído en otras oportunidades. Vamos a leerlo. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de la fe recibimos esa gracia de ser salvados, por medio de la fe, no por nuestras buenas obras, como habíamos dicho. Crea, hermano. Si no ha creído en Cristo, en su obra, crea, pero de corazón. Cristo no es un vudú más. Cristo no es un maestro más de moralidad. Cristo no es uno más de los iluminados. Cristo es el Hijo de Dios. Es Dios hombre. El Mesías, el Salvador, que vino a redimirnos, a rescatarnos de la esclavitud del pecado, para darnos vida eterna y vida en abundancia. ¿No les parece eso grandioso? Y todo eso lo recibimos por gracia, por medio de la fe. Y de ahí en adelante, una vez que somos salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe, seguimos viviendo por fe. Dios nos manda que sigamos creyéndole, ya no para ser salvos, porque ya lo somos, ya nacimos de nuevo, somos sus hijos. De ahí en adelante debemos creer. Y mire qué difícil es creer, hermano, en el Señor muchas veces. ¿Saben por qué? Cuando su situación está difícil, usted no tiene trabajo, cuando usted empieza a carecer para pagar los servicios, el arriendo, ¿cierto? Cuando usted tiene problemas de salud y las cosas, en vez de ir mejorando, van empeorando,
Qué difícil creer, ¿cierto? A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, yo sé que a ustedes, todos hemos tenido nuestras luchas. No es fácil, no es fácil. Pero ¿saben una cosa? Que cuando venimos a la palabra del Señor y empezamos a leerla y a ver sus promesas, a ver lo que Dios dice para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, eso trae paz y fortaleza. Por eso la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Qué bien usted al recibir aquí palabra de Dios que va a alimentar su fe. Por eso es importante, hermanos, que ustedes se congreguen. Ay, no, yo voy de vez en cuando puedo. No, ¿usted come cuando puede? ¿Ah? ¿Usted come? No, yo voy a desayunar cuando pueda. ¿Usted dice eso? Voy a almorzar cuando pueda. No, llega la hora y empieza a tronar, ¿cierto? Empieza a tronar, a relampaguear allá adentro. Eso es una, ¿sí? Y usted tiene que comer, porque tiene que comer. Come o come. Si no, ¿qué pasa? Se muere de hambre. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 4:4? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en la palabra encontramos el alimento que necesita nuestra fe para seguir viviendo por fe y caminando por fe. Yo les decía hace un momento que vivir por fe es difícil, pero cuando uno vive en este libro alimentando esa fe, se hace más fácil creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Exactamente. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque hay gente que dice, ay, ya son hijos de Dios, son nacidos de nuevo, tienen sus bajones en la fe. No, esta situación cada vez peor, Dios no me escucha, les escucha a uno, a mí no, y uno a veces como que tiende a amargarse y como que, ¿qué pasa? Y en vez de orar y entender por qué es que Dios permite eso en tu vida, lo que hacemos muchas veces es renegar contra Dios, quejarnos, y eso a Dios no le agrada. Dios quiere, una vez que somos salvos por su gracia, por medio de la fe, sigamos viviendo por fe, porque el justo por la fe vivirá. Sigamos caminando por fe, como Abraham, que caminó por fe, no por vista. Decían de Moisés que caminaba como viendo al invisible, como si lo viera. Así tenemos que caminar nosotros y seguir avanzando en este camino. Ya somos hijos de Dios, gloria a Dios. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales en las regiones celestes. Efesios 1:3. ¿Cuántas cosas tenemos en el Señor? ¿Cómo nos las apropiamos nosotros? Si la salvación la hice mía por la fe que tuve en Jesucristo y en su obra en la cruz, todas las bendiciones que ya tengo en Cristo Jesús las voy a recibir por fe también. Porque es que a veces uno mira a cristianos que todo les falta y andan amargados, están mal en la fe. Sí, la fe les alcanzó para ser salvos, son salvos, nacieron de nuevo, pero les hace falta fe para caminar con el Señor y se amargan. Pero como son hijos, el Señor les ayuda. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Él comenzó a caminar sobre las aguas, o sea que Pedro creyó. Cuando Jesús le dijo, ven sobre las aguas, él empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Pedro empezó a dudar.
Pedro empezó a llenarse de incredulidad porque quitó sus ojos de Jesús y empezó a mirar los rayos, las centellas, el viento, cómo el agua lo golpeaba, y empezó a mirar, pero cómo, y empezó a dudar y empezó a hundirse. Y tragó ahí como 4 o 5 buches de agua salada el pobre Pedro, pero Jesús lo dejó ahogar. No, lo levantó. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero mire que el Señor no lo dejó ahogar. Y así es el Señor con nosotros. Podemos estar mal en el problema, ahí chapoleando como Pedro, hundiéndonos, desesperados, pero tranquilo, que aunque nos haga falta fe, el Señor nos ayuda. Él no nos va a dejar, y nos ayuda, y nos levanta. Pero ¿qué quiero que ustedes entiendan esta noche? La fe es necesaria para ser salvo, pero también para seguir caminando en el Señor. Y una vez que nacimos de nuevo, que somos nuevas criaturas, tenemos que seguir alimentando esa fe con la palabra del Señor. Lea la Biblia, escuche la palabra del Señor, escuche las prédicas, las transmisiones. Trate de alimentarse, fortalézcase, porque yo sé que algunos de nosotros estamos pasando momentos duros, diferentes, tenemos nuestras batallas, ¿cierto? Ay, pastor, pero qué, sí, yo sé que soy salvo, pero mira mi situación. Bueno, el Señor te está hablando en esta noche. Eres salvo, eres un hijo amado, pero ¿sabe qué es lo que el Señor necesita? Ver en ti que le creas más. Pero ¿cómo le voy a creer más? Lee la Biblia, escucha la Biblia para que tu fe sea fortalecida. Y una vez que creas y vayas creciendo en la fe, puedas apropiarte más y más de esas bendiciones que ya te pertenecen, que están en las regiones celestiales en Cristo Jesús, pero tú las necesitas aquí abajo, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para bajarlas? Creo a esas promesas que Dios me ha dado. Y cuando creemos, el Señor en su gracia nos da todo lo que necesitamos. Él nos va dando, nos va dando, nos va dando. Él lo que nos pide es que tengamos paciencia, paciencia, porque eso es lo que más nos falta, hermano. Fe, pero más paciencia, porque somos muy impacientes. Y son dos cosas para obtener las promesas de Dios. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 6. Fe y paciencia para obtener las promesas. Nunca se olvide de eso. Bueno, entonces está claro eso. Para ser salvo necesito la gracia de Dios, la fe en Jesucristo. Esa fe es la respuesta de Dios, la respuesta del hombre hacia Dios. Dios ofrece a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. ¿Qué es lo que el Señor pide del hombre para que sea salvo? Que le crea, que crea en ese mensaje. Y por la gracia de Dios el Señor le otorga gratuitamente esa salvación. Ahora hablemos un poquito acerca de la naturaleza de la salvación, para ir terminando. En la salvación está la justificación, que es lo primero que se da, la justificación. ¿Qué es la justificación? Ya lo dijimos. El Señor declara justo al pecador por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Dios lo declara justo, aunque no es justo en la experiencia, porque va a seguir pecando, mas no practicando el pecado. Lo declara justo por la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Cristo fue justo, Él no pecó, Él muere por nosotros, y esa justicia de Cristo se nos es puesta, imputada a nosotros. Somos declarados justos por haber creído. Eso es la doctrina de la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por las obras, dice ahí, por la fe. ¿Sí? Tenemos nosotros qué cosa, paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos sus hijos. La segunda parte, en la salvación, tenemos la justificación, que es cuando Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesucristo. La regeneración, una vez que somos salvados de la culpa del pecado, somos declarados justos y santos, el Señor empieza a hacer algo interior dentro de nosotros. Lo que les decía hace un momento, Él cambia nuestro corazón, nos regenera interiormente, empieza a renovar nuestra mente con la palabra del Señor, empieza a hacer una obra transformadora. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Ese es el nuevo nacimiento, somos nuevos interiormente, ya no somos la misma persona de antes. Espiritualmente somos una nueva criatura, pero que necesita ser renovada en su mente. Entonces dice, está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios no vino a parcharnos, Él vino a hacer todo nuevo en nuestras vidas, hermanos. Qué noticia tan hermosa, ¿cierto? Tu pasado queda atrás. ¿Y sabes una cosa? Dios no se acuerda de tu pasado, no porque sufra de amnesia, ¿cierto? Sino porque Dios ya no lo trae a memoria, lo deja atrás. ¿Sí? Y dice en las Escrituras que Él coge todo nuestro pecado y lo lanza al fondo del mar. Y nunca más se acuerda de ellos. Nunca más. Pero hay personas que una vez que son salvas, son expertas en ir a pescar en ese mar los pecados del pasado. ¿Sí? No, ya el Señor te perdonó, no te martirices. Ya, por favor. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya tienes una nueva vida en Cristo. Vive esa nueva vida. Goza esa nueva vida de libertad. Porque ya en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Aunque vamos a cometer errores, sí, pero ya no a practicar el pecado. Si tú antes estabas en adulterio, en fornicación, en mentira, en robo, practicando esos pecados, usted una vez que se arrepiente, cree en el Señor, es regenerado, nace de nuevo, ya usted empieza a que apartarse de eso, porque usted es una nueva criatura, tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted, y el Espíritu Santo lo redarguye en su corazón y le dice, eso está mal, acostarte con tu novio, con tu novia, eso está mal, robar en tu empresa, empieza, ¿sí? No es solamente la conciencia, que es esa voz interna que tenemos espiritualmente, sino al Espíritu Santo que nos redarguye. Amén. Y dice, he aquí todas son hechas nuevas. La tercera parte es la santificación. Ahí como ustedes pueden mirar, la santificación, ¿qué significa? Separación, dedicación, purificación, consagración. Una vez que el Señor nos justifica, nos declara justo y santo por medio de la fe en Cristo, nos hace nuevas criaturas y empezamos en un proceso de santificación en donde el Señor nos va cada día apartando más y más del pecado. Cada día tú vas siendo más y más santo. Hace una semana todavía eras de esos que le jalabas al traguito, y ya en esta semana estás sintiendo algo en tu espíritu que no, tengo que cambiar eso porque eso me está llevando a destruir mi propia vida. Y dentro de un año ya no haces eso. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de santificación.
donde cada día te estás apartando más y más del pecado, del mundo espiritualmente hablando. ¿Sí? Y es un proceso en el cual estamos todos nosotros. Hay unos que tienen un mayor nivel de santificación que otros. Es decir, hay unos que se han apartado más del pecado que otros. Hay unos que todavía les hace falta renovación en su mente, en su corazón. Pero en la medida en que vamos nosotros conociendo más al Señor, leyendo su palabra, siendo renovados, nos vamos apartando más. El año pasado, en diciembre, el 31, parranda, bien bacana, pero este diciembre ya va a ser diferente. Va a ser diferente, ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque en el año 2021 Dios empezó a trabajar en tu vida. ¿Y sabes qué cosas son las que Dios utiliza para santificarte? Vamos a mirar los medios divinos de la santificación. Medios divinos de la santificación. Mire, el primero, la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Qué dice ahí? De todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia. Nos va haciendo cada día más y más puros. Usted pecó hoy, usted puede ir en oración y pedirle perdón al Señor. ¿Y sabe lo que hace la sangre de Cristo? Nos limpia. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Hoy hice algo feo, tuve un mal pensamiento, traté mal a mi esposa, hice esto, mentí. Señor, usted va en oración y le pide perdón al Señor. ¿Sabe lo que hace el Señor con su sangre? Que está tan fresca como hace 2000 años, puede lavarte, limpiarte, para que tú puedas mantener esa relación con el Señor. Hebreos 9:12-14. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Sabe lo que hace la sangre de Cristo? Limpia nuestros pecados, pero dice aquí también, limpia nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda nuestra conciencia. Porque a veces ensuciamos nuestra conciencia cuando hacemos cosas malas sabiendo que son malas. Ahí ensuciamos nuestra conciencia. Pero la sangre de Cristo nos puede lavar, purificar, santificar. El segundo medio es el Espíritu Santo. Dios no solamente utiliza la sangre para santificarnos, para limpiarnos de toda impureza, sino que utiliza el Espíritu Santo. Filipenses 1:6, mire lo que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hablando del Espíritu Santo. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? El Espíritu Santo. Él está obrando en nosotros todos los días, perfeccionando su obra. ¿Saben por qué pasamos pruebas, dificultades? El Espíritu Santo nos lleva a esas pruebas. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando fue al desierto, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. No fue Cristo que decidió ir al desierto. El Espíritu Santo lo llevó a un desierto, a un ayuno de 40 días, 40 noches. Así que nos hace falta un ayuno de esos de nosotros para matar esa carne. ¿Sí? El Espíritu Santo lo lleva. El Espíritu Santo va trabajando en nosotros todos los días y nos lleva a pruebas, a pasar situaciones difíciles. Y dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir.
El Espíritu Santo sabe cómo nos santifica, nos lleva a qué? A la palabra de Dios. Y ahí entramos a la tercera fuente de santificación o medio de santificación, la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos santifica, pero utiliza la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos santifica. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados por la palabra del Señor. Cada vez que escuchamos más y más palabra de Dios, entonces vamos siendo santificados, renovados en nuestra mente. Y si somos renovados en nuestra mente, cambiamos nuestra manera de vivir. Y por último, las etapas de la salvación. La etapa de la salvación, ya para terminar, es uno, la justificación. Dios nos declara justo y santo por medio de la fe. 2, la santificación. Romanos 6:14. El pecado ya no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Y 3, la glorificación. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Que habla de cuando Cristo venga por su iglesia, que seamos arrebatados. Entonces miramos que en la justificación se da en el área espiritual, en el espíritu, y trabaja el pasado de nosotros. Nos fuimos justificados por nuestros pecados. Santificación trabaja el alma, es el presente. Dios está trabajando en el presente, santificándonos. Y glorificación es en el futuro. Trabaja ya el cuerpo. El cuerpo va a ser transformado un día, hermanos. Usted ya no va a tener las arrugas que tiene, ni yo tampoco. Ya no vamos a enfermarnos. ¿Por qué los cristianos nos enfermamos? Porque hay unos que dicen que los cristianos no se pueden enfermar y que si se enferman es porque les hace falta fe. Eso enseñan muchas iglesias. Desafortunadamente, eso está mal. Nos seguimos enfermando. ¿Saben por qué? Porque la redención de nuestro cuerpo el Señor lo dejó para último. ¿El cristiano se puede enfermar? ¡Claro que sí! Y si se enferma, pida al Señor. Sí, que lo sabe, si es su voluntad. A veces el Señor dice no, como a Pablo, te quedas enfermo con tu conjuntivitis. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se da cuenta? Así trabaja el Señor. El Señor está obrando en nosotros. Fuimos declarados justos, nos está santificando, pero un día seremos glorificados y seremos semejantes a Él, hermanos. Y la vida que vamos a vivir con el Señor va a ser hermosa. Si ahorita usted está viviendo problemas, no se preocupe, porque las aflicciones, dice Romanos 8, del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que sigas ministrando nuestras vidas, que sigas tú, Señor, haciendo esa obra en nosotros. Hoy queremos, Señor, preparar nuestras ofrendas, nuestros tributos a ti, amado Rey. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos un momento. Nos cogió un poco el tiempo, pero ya vamos a terminar. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí en el lugar donde usted está. Dígale al Señor: Señor, gracias te doy por esa salvación tan grande que tú, Señor, nos has dado en Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú alimentas mi fe por medio de tu palabra. Tú no nos has dejado solo, nos has enviado a tu Santo Espíritu, quien nos santifica con tu palabra cada día. Tu obra es maravillosa. Tú nos has declarado justos y santos. Nos llevas en un proceso de santificación
Y un día seremos glorificados y semejantes a ti, Señor. Y hasta entonces sí seremos realmente justos y santos como tú. Similares a ti, nunca igual a ti. Oh Señor, allí donde tú estás, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, gracias por todo, y te pido en este momento que me llenes con tu Santo Espíritu. Dile al Señor: Señor, lléname con tu Santo Espíritu, fortaléceme, vivifícame, Señor. Estoy pasando por problemas, por adversidades, hay muchas cosas que no entiendo. Ayuda mi fe, oh Señor, alimenta mi fe. Sosténme de tu mano, Señor, que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Ponga ahí en las manos del Señor todas sus necesidades, sus problemas. Si el Señor lo salvó de la condenación eterna, Él con esa salvación le dará todo lo que usted necesite según su voluntad, según la voluntad de Dios. Señor, concédenos lo que tú nos has otorgado en Cristo Jesús, todas esas bendiciones. Creemos en ti. Los que estén enfermos, oren por su sanidad. Señor, te pido por los que están enfermos, sánalos, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Los que estén pasando momentos de dificultad, económicos, deudas, pídanle al Señor. Los que no tengan trabajo, y crean al Señor, crean en su palabra, en sus promesas. Oh Señor, bendice nuestras vidas y sigue obrando, Señor, en nosotros. Bendice a tus hijos, guárdalos y protégelos de todo mal. Guárdalos en el día amado. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.